Bendecimos el nombre del Señor, hermano. Dios le bendiga. Qué lindo es poder estar aquí comenzar este año con la palabra del Señor. Es una palabra que el Señor nos tenía para terminar y comenzar el año. Pero qué lindo que podamos estar hoy comenzando con el consejo del Señor. Les pido que por favor nos pongamos de pie para que honremos la bendita y preciosa palabra del Señor. A veces nos vemos un partido de fútbol y de pronto se demora casi 2 horas y hasta a veces más. Y los que van al estadio a veces son 5 y 6 horas. Bendito es el nombre del Señor. Qué importante que tengamos paciencia para escuchar el consejo de Dios y lo que el Señor tiene para hablarnos en este precioso día que ha hecho el Señor. Por favor, vayamos al libro de Jeremías. Capítulo 5. Jeremías, capítulo 5, verso 3. Y leemos la bendita y preciosa palabra, la que es viva y eficaz, la que tiene el poder para cambiarnos, para lavarnos, para limpiarnos, para transformarnos y para salvarnos. En el nombre de Jesús. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. ¿Cómo será el dolor de Dios hablándonos año tras año, buscando que escuchemos su bendita palabra, que le hagamos caso, que le creamos, que no hagamos vana su palabra, sus juicios? Y el Señor Cristo, nuestro Señor, dice: muchos son los llamados, pero pocos los que se van a salvar. Señor amado, toma control de tu palabra. Nosotros disponemos nuestros corazones, mi Señor, a recibir tu consejo. Señor, glorifica tu palabra en los que quieran, Señor, en los que tengan los ojos abiertos para ver y los oídos abiertos para oír. Bendecimos tu palabra, Señor, porque es la única y más alta autoridad que tú nos has dado, mi Señor. Tu palabra no son la filosofía de los hombres ni las palabras de los predicadores. Es tu bendita y preciosa palabra, la máxima autoridad, mi Rey.
la única que cambia, que transforma, que vivifica. Tu evangelio, tu palabra, solo se fundamenta en la obediencia. Si no hay obediencia, mi Señor, no hay vida, ni hay eficacia, ni hay transformación, ni hay vida del Espíritu, ni hay reino, ni hay sacerdocio, ni hay obediencia, mi Señor, ni haremos tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. De este llamado de atención que nos hace el Señor a través de su palabra. Podemos destacar dos cosas que su pueblo se negó a hacer. Primero, dice el profeta Jeremías, que se negaron a recibir corrección. Imagínense un hijo de nosotros desde pequeñito y nosotros tratando de corregirlo y él negándose a recibir corrección. Ya sabemos dónde van a terminar esos niños. Y aquí Dios nos dice del pueblo de nosotros de que el Señor viene tratando con nuestras vidas y permite situaciones en nuestras vidas, pero dice que por el fruto ve que nos negamos a recibir la corrección de Dios. Y segundo, dice que se negaron a convertirse al Señor. Por eso usted ve, y tenemos que estar atentos, que es imposible que haya más de una verdad. No hay sino una verdad. Pero ¿cómo es posible que hay miles de religiones y cada una profesa una verdad? Pero Dios solamente nos dejó una verdad, su palabra, viva, pura y eficaz. Y en esa palabra dice que carne y sangre no hereda nada, que el filósofo, que el pastor, que el hombre, que el predicador le añada, nada hereda. Solamente lo que Dios dijo y lo que quedó escrito, esa es la palabra viva de Dios. Y esa es la que nos convierte, porque hoy en día no hay conversión. Porque la gente simplemente vienen y hacen una oración y aceptan a Jesús como su Salvador, pero siguen en sus caminos, siguen en sus vidas. O sea, no aceptan la palabra de Dios y tampoco aceptan el convertirnos al Señor, donde la Biblia dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque hay tanto velo de pecado, de traiciones, de mentira, de engaño. Porque no hay vida en los hogares, porque no hay vida de Dios, porque el amor de Dios no se derrama. ¿Por qué? Y cada cual buscando aprovecharse de Dios. Dice la Biblia que usan a Dios para obtener recursos, usan la palabra de Dios para enriquecerse, usan las cosas de Dios para abusar. En el verso 1 de ese mismo capítulo, el Señor mismo le dijo a Jeremías, es Dios hablándole a Jeremías: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Necesitamos estar bajo la justicia y la verdad de Dios para que verdaderamente tengamos una comunión con un Dios santo. Hoy el Señor sigue buscando gente, hoy sigue igual, para tener comunión con ellos, para bendecirlos, para sanarlos, para santificarlos.
El Señor le está diciendo a Jeremías: es fácil encontrar creyentes que profesan amarme. Es fácil. Usted nomás salga y en las iglesias todos somos cristianos, pero según Jesucristo solamente unos cuantos se salvan. Muchos son los que se dicen cristianos, pero pocos son los escogidos. Pero el Señor le está diciendo a Jeremías: es fácil encontrar a esos que profesan amarme, que dicen que yo soy su Señor. Pero acuérdese del sermón del monte, que es la constitución del reino, la constitución que Dios dejó. Colombia tiene una constitución, Estados Unidos y todos los países del mundo tienen su constitución. La constitución de Dios la dejó Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el sermón del monte. Y allí el Señor viene y le dice en el capítulo 7, en Mateo, le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? ¿Y cuántos sabemos que el Señor le dice que a los que le dicen Señor, pero que Él no es su Señor porque no lo obedecen, Él les va a decir en aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí? Dicen que yo soy su Señor, pero solo lo hacen de labios. Este pueblo de labios me honra, dice la palabra. En el versículo 2 ahí lo dice claramente: aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Y eso es lo que vino, mire, ese es el Antiguo Testamento, y vino Jesucristo y dijo lo mismo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué juráis o por qué habláis de que yo soy tu Señor? Pero nunca fui tu Señor. Solo fui tu sanador, tu salvador, pero no tu Señor. Porque hay mucha gente que dice que es cristiana, usan las palabras correctas: Dios te bendiga, oran lindo, hablan bonito, usan todo lo que es la jerga cristiana. Hasta muchos andan con letreros cristianos: yo amo a Jesucristo, bueno, todo. Pero según el Señor dice, pero muchos lo dicen falsamente. Versículo 12, lo acabamos de leer. En Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, es una mentira. Por eso vemos en el verso 3 a Jeremías quejándose del pueblo: los azotaste y no les dolió. ¿Cuánta gente viene Dios tratando con sus vidas, permitiendo situaciones económicas, permitiendo situaciones de salud, permitiendo tantas cosas en los hogares con los hijos? Y la gente dicen que es el diablo en muchos casos. No. Claro que el diablo vino para destruir nuestra familia, para acabar con nuestra fe y para finalmente matarnos. Pero tenemos que estar atentos de que mucha gente, Dios personalmente está peleando contra ellos. Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. ¿Cuánta gente viene Dios por los años hablándole, por los años? Y como decíamos hace 8 días, si hacemos un balance, si sacamos la hoja y escribimos todo lo que Dios hizo por nosotros el año que culminó, pues podemos decir que nos guardó la vida hasta este año. Pues podemos decir que nos dio el alimento, que nos proveyó, que guardó nuestros hijos, nuestras familias, y que todavía está con nosotros. Y podemos mirar a cada segundo, cada minuto de que la persona que está con nosotros sigue viva, porque al próximo minuto se puede morir. O sea que cada minuto le podemos dar la gloria por ese favor, por esa misericordia. Y si son 5 hijos, pues entonces cada minuto denle la gloria 5 veces por cada uno. Y si por ahí derecho tiene más familia, comienza. O sea, nunca acabaremos de darle la gloria a Dios, las gracias por sus misericordias en este año. Pero si nosotros comenzamos a escribir nuevamente lo que nosotros hicimos para la gloria de Dios, ¿qué tanto logró Dios con nosotros? En muchos casos sigue igual que el año pasado, y el año pasado que el antepasado, y no ha habido crecimiento en el Señor. Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Más bien, mucha gente endurece su corazón contra el Señor. Corazones como Saúl, corazón rebelde,
que prefería ofrecerle un culto al Señor, unos sacrificios, que ofrecerle su vida, que ofrecerle su obediencia. Tenía un corazón de diamante, hermanos. Jeremías 15:19 dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de Dios es su palabra. Si entresacares lo precioso de lo vil, de la maldad que hay en tu corazón, dice, serás como mi boca. Conviertas el mundo a ti, no tú al mundo. ¿Cuántos terminan igual que el mundo? Miren esta época que acaba de pasar y todavía muchos la siguen celebrando. Millones de personas muriendo cada día y la gente perdida en sus delitos y pecados. No consideran al Dios eterno. Pero viene un día de juicio. No necesitamos limpiarnos. Israel era un pueblo que era enseñado a los llamados de atención del Señor, a la corrección del Señor. Ezequiel 12:2 dice: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Si nosotros nos vamos hoy, la casa rebelde es la casa de nosotros, la casa del Señor. La gente cristiana, los que nos llamamos evangélicos, casa rebelde, porque lo demás no, porque donde hay idolatría no está Dios. Sabemos que hay cientos o miles de versículos en la Biblia que hablan contra la idolatría. Sabemos que uno de los mandamientos habla de la idolatría, o sea que el Señor se está refiriendo a Israel, al Israel espiritual que somos nosotros. Ojos que tienen ojos y no ven, oídos pero no oyen, porque son casa rebelde, dice el Señor. ¿Cuántos hermanos de nosotros viendo no vemos y oyendo no oímos? Pero el Señor dice: mis ovejas, los que me pertenecen, oyen mi voz y yo los conozco y me siguen, o sea, me obedecen. ¿Cómo sabemos que una oveja es de Cristo? Porque lo obedece. No porque está obedeciendo una religión, no está obedeciendo la palabra de Dios. Está obedeciendo la voluntad de Dios. Habrá gente aquí, habemos gente aquí que Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos dice perdón, habla del perdón y no perdonan. Siguen con las raíces de amargura, siguen con la mentira, siguen con la vanidad de sus vidas, siguen con la hipocresía, siguen con la mentira, con la murmuración, siguen con la fornicación. Habrá gente que Dios le habla y siguen, o sea, y tienen oídos, pero no oyen lo del Señor. Tiramos al piso lo que oímos, hermanos. Qué tremendo, hermano. Tienen oídos para oír, pero no oyen porque son casa rebelde. Usted y yo tenemos que, hermano, ponernos, o sea, pararnos firme y decir: sí, Señor, tú hablas de perdón, pero yo todavía sigo con falta de perdón. O sea, tenemos que aterrizar y no seguir pisoteando la palabra del Señor, porque nosotros no venimos aquí a que Dios nos salve por casualidad, porque eso no existe. La Biblia dice que y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, porque dio testimonio de que caminaba con Dios, dio testimonio de que vivía para Dios. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? La Biblia dice que cuando desechamos la palabra de Dios, Dios nos entrega cautiverio, al cautiverio de nuestro pecado. Sigue reinando el pecado en nuestras vidas. Hermano, en una religión con oraciones bonitas, hasta predicando, porque miren que hoy en día la mayoría de la gente está perdida, porque muchísimos pastores son unos perversos, ladrones, enriqueciéndose en la costa del pueblo. Y dice el Señor en Jeremías 5:31: y mi pueblo así lo quiso. Van y compran, pero a Dios no se le compra con dinero. La Biblia dice al pecador, dice: tú dices que soy rico y no tengo necesidad de nada, mas yo te digo que tú eres un sinvergüenza, mentiroso, desventurado. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas limpio, para que seas rico. Y el oro refinado en fuego es obedecer la palabra de Dios, someternos a la voluntad de Dios.
es creerle a Dios en medio de los problemas. Es que cuando viene la tentación, someter todo nuestro ser a Dios. Para poder, hermano, vivir como un pueblo que agrade a Dios, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermano, el pecado los gobierna, los domina como a muñecos de trapo. El Señor viene hablándonos. Dice que el Señor ha tratado con nosotros. Dice que ha tratado duramente con muchos y no quisieron obedecer, no quisieron convertirse al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen un Señor, pero el Señor es el pecado. El Señor no es Cristo, pero lo llamamos Señor. Le cantamos Señor y a veces hasta lloramos al Señor, pero Él no es nuestro Señor, porque por el fruto se sabe qué tipo de árbol somos, si somos árbol malo o árbol bueno. La victoria, hermano, está en solamente en obedecer a Dios. Si hacemos lo contrario, estamos en cautivos del pecado, cautivos de la mentira. Y al pueblo hay que decirle la verdad. Sabemos que Noé predicaba arrepentimiento. Cada uno de los siervos del Señor enseñaba que debemos arrepentirnos y convertirnos al Señor. El mismo Señor Jesucristo predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos y convertíos. Eso es lo que necesitamos nosotros escuchar y lo que nosotros debemos obedecer para que nuestras vidas sean transformadas. ¿Cómo distinguimos nosotros quién es nuestro Dios? El profeta Elías les dijo: estás claudicando entre dos pensamientos, el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios, o la palabra de Dios. Mirad quién es vuestro Dios y seguidle. Por el tipo, por lo que nosotros obedezcamos, ese es nuestro Dios. Si obedecemos la palabra, entonces Jehová es nuestro Dios. Si obedecemos al pecado, Baal es nuestro Dios, dice la Biblia. Porque Satanás es padre del pecado y padre de mentiras, fue el que lo inventó. Primera de Reyes 18:21, mire lo que dice: si Jehová es Dios, obedecerle, honrarlo, temerlo. Y si Baal es Dios, id en pos de él. O sea, sigue tu pecado. ¿Qué es lo que pertenece a Baal? ¿Qué es lo que pertenece al mundo? ¿Qué es lo que pertenece a las tinieblas? ¿Qué es lo que pertenece al pecado? El odio, la borrachera, la pornografía, el chisme, la mentira, la avaricia, la falta de perdón, el homosexualismo. Todo eso pertenece a Baal, todo eso pertenece a Satanás. Ahora, ¿qué pertenece a Dios? La fidelidad. Dios nos ha llamado a serle fiel. Pero el que le es fiel a su esposa, le es fiel a Dios. El que le es fiel a su patrón, le es fiel a Dios. El que es fiel a la autoridad, es fiel a Dios. Porque el que es mentiroso no es fiel a Dios. Dice la Biblia que los mentirosos no heredan. Entonces es necesario que haya un verdadero entendimiento y conversión en nuestras vidas. ¿Qué pertenece a Dios? El perdón, la misericordia, la bondad, el amor, la compasión, la verdad, la lealtad. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Unas veces le dice al Señor que sí, otras veces le dice al pecado que sí. Mire, vayamos a Jeremías 4:22, porque es muy importante lo que nos dice el Señor en este precioso día. Dice: porque mi pueblo es necio. Está hablando de su pueblo, es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, astutos, maquinadores. ¿Cómo peco? ¿Cómo me le voy a mi mujer? ¿Cómo le invento? ¿A qué hora llego? ¿Cómo llamo? Pongo a quien llame para que me haga la coartada. Todos sabios para hacer el mal, dice el Señor, astutos. Pero hacer el bien no supieron, no quisieron. Nosotros no hacemos el bien no porque no sepamos, no, porque no queremos.
que dice más abajo, porque son casa rebelde. ¿Hasta cuándo? Jeremías, mire el 5:3b con el que empezamos. Dice, endurecieron sus rostros más que la piedra. Usted sabe cuando uno se enoja y pone el rostro como una, más, no como piedra, más que la piedra. O sea, contra Dios. No, no, lo que tú dices no, lo que dice tu palabra no. Aquí mando yo, el yo. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Mire cómo lo describe a estas personas que siguen en pecado, que siguen pisoteando la sangre de Cristo, que siguen pisoteando la palabra, que siguen haciendo su voluntad y que siguen verdaderamente con sus acciones vomitando encima de la palabra y encima del Dios creador. Mire lo que dice el libro de Hechos, cómo lo describe. Hechos capítulo 7, verso 51. Dice, duros de cerviz, o sea, cerviz, no se someten a Dios, e incircuncisos de corazón y de oídos, o sea, tienen un corazón endurecido más que la piedra, como pedernal, como diamante, y además oídos, no tienen oídos para oír la palabra de Dios que el Señor nos habla. Hay gente, hermanos, que están esperando que Dios les hable. Yo le demuestro por la Biblia que es que Dios no le va a hablar a usted audiblemente. Dios le puede hablar a usted audiblemente, pero no le va a hablar a todo el mundo audiblemente. Pero la forma más clara bíblicamente de que Dios le hable a todos nosotros es cuando usted coge la Biblia, la abre y es Dios hablando. Si usted quiere que Dios le hable, abra la Biblia. Y ahí usted comience a leer y usted no está leyendo un libro que se llama la Biblia, no. Usted está leyendo la palabra de Dios. Cuando Él dice sea el sol y el sol fue hecho, sea la luz. Y la luz fue hecha y eso quedó escrito. Si quitamos la palabra, entonces nada existe. Ahí está todo lo que el Señor hizo en su palabra. Cuando queremos que Dios nos hable, abrimos la palabra. Entonces cuando el Señor me habla del perdón, yo tengo que perdonar. Si estamos en el ejército y nos dice un simple dragoniante, que es el mínimo, le dice a un soldado raso, le dice algo, él tiene que correr. Y si lo pone a dar 1000 vueltas, tiene que dar 1000 vueltas. Imagínese de ahí para arriba, y cómo al Dios creador, al que tiene el poder para cambiar, transformar nuestros hogares, para levantar nuestros hijos, para bendecir nuestras familias, para proveernos, para sanarnos, para salvarnos y para usarnos para su gloria. Cuando Él habla, hermano, por eso dice aquí, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre. Siempre la persona que está en pecado, que anda en pecado, resiste siempre, no una vez, siempre al Espíritu Santo. Y resistir al Espíritu Santo, eso es una blasfemia. Es una blasfemia contra Dios. Son enemigos de Dios. No quieren obedecer a Dios, no quieren obedecer al Espíritu Santo, no quieren obedecer la palabra del Señor. El pecado, el que peca, hermano, simplemente está poniendo en la balanza de Dios. No me interesa lo que tú dices, sino lo que yo creo. Por eso están las religiones. 2300 religiones, más o menos contadas. Pero Cristo dijo, yo soy la verdad. No hay sino una verdad, Cristo es la verdad. Es histórico. No es un cuento religioso como Mahoma, es histórico. Hay un pueblo que respalda, un pueblo sabio, un pueblo entendido, pero que por el pecado y la dureza de corazón Dios los tiene como los tiene. Pero ahí Dios respalda su palabra con la historia. Hermano, el deseo de Dios con Israel, con cada uno de nosotros, con todo el mundo, es que nos convirtamos a Él y nos volvamos a Él, hermanos. Esa es la voluntad del Señor. Miremos por ejemplo el caso de Estados Unidos. Yo viví la mitad de mi vida, de pronto un poquitico más, en Estados Unidos. Tengo familia allá, mis hijos son nacidos allá. Y vengo viendo a través de muchos años. Estados Unidos cayó de haber sido una nación de Dios, porque Estados Unidos se fundamentó
parte de la constitución era de la palabra de Dios. Los primeros presidentes eran hombres de Dios. Cuando llegaron los peregrinos, los pilgrims, llegaron a Estados Unidos, como Dios los bendijo sobrenaturalmente y dedicaron esa nación a Dios. Y Dios los bendijo grandemente. Cayeron de haber sido una nación de Dios a ser un país sin identidad, que hoy niega a Dios. Ya han quitado los 10 mandamientos. En algunas cortes de Estados Unidos tenían afuera los 10 mandamientos, las 2 tablas. Ya las han quitado por ordenanzas que han traído gente que ha llegado de otros países, extranjeros, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y Estados Unidos se convirtió al mundo, siendo un país evangélico. Hoy no tienen identidad, pero por la avaricia, el poder, han caído. ¿Cuántos hermanos por un plato de lentejas cambian la verdad de Dios por la mentira? Plato de lentejas, llámelo un carro, llámelo una casa, llámelo como quiera. Dios es más grande que cualquier cosa en este mundo, porque cielo y tierra pasará, todo será quemado en fuego, pero tenemos una vida eterna con Dios. Hermano, por la avaricia han rechazado al Señor, no solo en sus vidas, sino en el gobierno. El gobierno no quiere saber ya nada de Dios. Ya dentro de poco usted va a ver de que para los jueces, cuando va un culpable que le dicen que ponga la mano sobre la Biblia, usted va a dar cuenta que de un momento a otro ya eso no existe más. Ya lo hacen por una cosa de costumbre, pero no porque lo tengan en su corazón. Y Dios lo que valora es el corazón. Qué tremendo, hermanos. En las instituciones han rechazado al Señor, en la sociedad, en las escuelas. Hoy podemos ver, hermano, el resultado de la rebeldía de Estados Unidos. Las escuelas de niños, cuando usted vaya a Estados Unidos, vaya, averigüe, visite alguna escuela. Todas tienen detectores de metales para las pistolas, para las armas. La venta de droga, la prostitución, el homosexualismo llenó, cambiaron la palabra de Dios por la mentira. Dando culto a la criatura antes que al Creador, dándole culto a los sinvergüenzas que comenzaron a sacar decretos para quitar la palabra de Dios. Sacaron a Dios y entró las drogas, entró el asesinato. No más mire, prende el televisor lo que pasa cada día. Cada día. ¿Por qué? Porque Dios reina y Él sigue como rey. El problema es que Dios no es rey del que no lo obedece. Dios es rey del que lo obedece. Pero Él sigue reinando en un pueblo. Hay un pueblo, como Él le dijo cuando Elías le dijo: Señor, solamente yo he quedado. Y Él le dijo: no, Elías, tengo 7,000 siervos y siervas que no han doblado sus rodillas al pecado. Rebeldes contra Dios. Estados Unidos era una nación, hermano, que en 200 años de existencia pasó a ser la potencia más grande de la tierra. ¿Sabe? Colombia lleva 500 años, es un país del quinto mundo. Lo llaman del tercero, pero si lo compara usted verdaderamente con esos países, somos del tercer mundo, pero yo diría mucho más abajo. Porque en vez de estar prosperando en las familias, en los hogares, cada día los hogares se pervierten más. El fundamento de Estados Unidos era la familia, era el Estado, era todo que dependía de Dios. Cuando se acabó todo eso, mire, Estados Unidos va al declive. Pasó a ser ahora de la potencia más grande y rica y próspera de la tierra. Hasta que, siempre llega un hasta que. Uno llega y se burla de Dios, no obedece la palabra de Dios, no obedece al Señor. ¿Hasta qué? Hasta que viene el día malo. Todo era bendición, hermanos, hasta que cambiaron la verdad de Dios, hermano, por la mentira. Hoy, usted lo puede ver en el internet, en las noticias, yendo allá, de que le han dado totalmente la espalda al Señor. A pesar del trato y la disciplina, hermano, persisten en la independencia de Dios. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que el Señor habla desde la antigüedad. Dice que Él sacó a Israel de Egipto para que fuera su más grande tesoro. Dice que lo sacó sobre alas de águila con poder, para que fuera un pueblo santo, apartado, un pueblo que le sirviera a Dios, o sea, un sacerdocio. Y hoy en día la iglesia queremos vivir en el mundo con nuestra agenda y queremos vivir con Dios. Es imposible.
Jesucristo dice, la palabra dice, Dios el Padre, el Espíritu dice, no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos, o servimos a Dios o servimos al pecado, no podemos servir a dos. Dice que el que se enlista en las milicias, en el ejército, no puede estar en el ejército y en el mundo, no, es uno del ejército. Y cuando estamos enlistados en el ejército de Dios, entonces le pertenecemos al Señor. Vivimos para Dios, vivimos para hacer lo que el capitán de los ejércitos de Jehová diga. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuánta disciplina, hermano? Las ciudades hoy llenas de crimen, droga, prostitución. Todas las ciudades en Estados Unidos, no hay excepción. La industria en decadencia, el gobierno en bancarrota. Mírenlo nomás, que si en estos días no aprueban un acuerdo, le quitan el puntaje que ya quedó en lo primero. Tenía tres estrellas de puntaje para el préstamo mundial, lo bajaron a 2 y se cayó la bolsa. Imaginen donde lo bajen a 1, se caen las bolsas de todo el mundo por mucho tiempo. Se pusieron un medio acuerdo ahí. Usted mire la noticia, pasó hace 4, 5, 6 días. En bancarrota está el gobierno. Si usted averigua, busque en el internet, que todo esto es histórico. ¿Cuál es el país más endeudado del mundo? Póngalo así, para que le muestre. En muchos trillones de dólares, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. El dólar perdió la hegemonía que tenía y su valor. Es el país con más drogadictos en todo el mundo. ¿Que van a legalizar la droga? Pues se va a perder más ese país y todos los que legalicen eso. Porque es decirle a Dios, no importa lo que tú digas, no, yo me creo más que tú. Que todos nuestros hijos puedan tomar drogas. Imagínense su hijo tomando cocaína y todas las drogas que hay legalmente aprobadas por el gobierno. Si con la ley no pueden, imagínense usted dándole la libertad a su hijo, y si usted se la prohíbe, se lo llevan para la cárcel a usted, porque lo que aprueba el gobierno, eso es ley ya, y hay que respetarlo. El país con más drogadictos en el mundo. Inseguridad y muerte, hermano, tremendo. Eso de que usted ve en la moneda, en Dios confiamos, in God we trust, eso ya solamente es una mentira. Ya lo van a sacar, ya tienen un proyecto para sacarlo. Todo billete, hasta las monedas de centavos, dice, en Dios confiamos. Esos eran los primeros, los peregrinos, los que llegaron. Esos eran los miles y millones de evangélicos que habían, que creían en la palabra de Dios. Pero cuando comenzó a llegar la economía, todos se fueron detrás de la economía. Miren los pastores hoy en día detrás de la economía. No le importa a la gente que viene para darle la sana palabra de Dios, que es la única que los puede cambiar, que los puede convertir, que los puede lavar, que los puede limpiar, que los puede hacer gente diferente para Dios. No les importa es que vengan las ofrendas, los diezmos y todos los inventos y pactos mentirosos que hoy en día hablan de los púlpitos. Los pactos son antibíblicos. El último pacto, hubo 6 pactos. 6 pactos. Y el último lo hizo Dios el Padre con su Hijo Jesucristo, que vino a morir en una cruz por nosotros. Y dice consumado, ella consumó la salvación. Ya consumó la sanidad suya, la sanidad de su cuerpo, la bendición para su vida, su ministerio. Ya lo consumó, ya está listo. Lo que hay que obedecerlo. Todo pacto que hablan los hombres es una mentira, es para robarle a la gente, ladrones. Ahora el sueño americano no quedó sino en una ilusión del pasado. Prenda las noticias, mire los inmigrantes, mire las deportaciones, mire las humillaciones. Todo eso, ¿por qué? Dice Jeremías 2:13, vamos a leerlo. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, y lo sigue haciendo. 2 males ha hecho mi pueblo. Primer mal, me dejaron a mí fuente de agua viva. Esto no es un cuento.
Aquí hay muchos, y en muchas iglesias hay muchos que pueden decir: mi vida fue transformada por esa agua, por esa fuente de agua viva. Mi hogar fue transformado por esa fuente de agua viva. He sido bendecido y soy bendecido por esa fuente de agua viva. No lo han dejado, no lo hemos dejado. Pero Él está diciendo a muchos: porque dos males ha hecho mi pueblo, pueblo de Dios. Los que venimos aquí somos pueblo de Dios, pero el pueblo decide con quién se va. Primer mal, me dejaron a mí fuente de agua de vida. Y segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, ¿por qué? Cisternas, cabezas huecas que no retienen la palabra de Dios. Que Dios habla y es como si hablara el mundo. Pero sí pendientes de los partidos de fútbol. A ver, usted pregúntele a muchos: ¿quién va de primero? ¿Quién hizo tal gol? ¿Cómo va la con? Pregúntele, verá que todos lo saben. Pregúntele de las novelas que no hablan sino de fornicación, de traición, de muerte. Pura basura, hermano. Y dice la Biblia que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Imagínense que está alimentando el cuerpo de Dios. Cisternas huecas, hermano, no retienen el agua de la palabra de Dios. Lo mismo, hermano, que a Estados Unidos le sucedió a Israel. Era un país dirigido, guiado y gobernado por Dios. ¿Hasta qué? Hay creyentes que empiezan muy bien. ¿Hasta qué? Hasta que comienzan a independizarse de Dios. ¿Por qué? Por la mala enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque los púlpitos están llenos de lo que dice la Biblia, se tiene que cumplir. La apostasía, los apóstatas, los falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores. Todos los pueblos de la tierra admiraban y temían a Israel por esa gloria que andaba con ellos. Hasta que se cansaron de que Dios dirigiera sus vidas. Es que si usted es cristiano, hermano, y yo, Dios es el que dirige su vida. Dios es su Padre, Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor, a Él hay que obedecer. Hermano, pidieron independencia de Dios, eso es bíblico. ¿Y cuál fue el resultado? Le dijeron, va Samuel y le dice: Señor, mira lo que dice el pueblo. Samuel, yo ya sé, no te rechazaron a ti como juez, me rechazaron a mí, a su Dios. Les daré un gobernador conforme a su corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos rebelamos, que ya no queremos, que queremos independencia de Dios, hacer lo que queremos? Entonces viene un gobernador conforme a nuestro corazón. Viene Satanás mismo a guiar la concupiscencia que hay en nuestras vidas. Pecado, todo pecado, sale pecado. Inventamos nuevos pecados. Un gobernador conforme al corazón incircunciso del pueblo. Por eso dice la Biblia en el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, o sea, su iglesia, o sea, nuestras vidas, si Jehová no es el que edifica, nos edifica el hogar, hermano, en vano trabajamos. La belleza edifica mientras se casan, pero apenas en poquitos días comienza a conocer otras mejores en la calle. Usted ve los hogares, van y se casan, y sin casarse ya el tipo, ¿por qué? Porque hay un pecado en nosotros. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, para poder ver a esa mujer, verla como ve uno a Cristo, valorarla, bendecirla, obedecer a Dios en ella, honrarla, respetarla, guardarse para ella. Y la Biblia dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Nosotros tenemos poder sobre el pecado. Pero aquel que es independiente de Dios, entonces el pecado viene y se enseñorea, es algo natural, normal. Es imposible. Si Jehová no edifica nuestro hogar, en vano trabaja, en vano se pone la mujer bonita, en vano, porque en la calle va a encontrar no solamente uno, millones mejores. Pero mejores, ¿por qué? Mejores porque hay pecado. Cuando verdaderamente se le quita el velo, va a ver que lo mejor está en su casa, porque fue la que Dios le dio y porque en ella hay bendición. Pero hermano, cuando hay pecado, mejor es cualquier escoba con tal que barra, y si es nueva, barre mejor. En vano trabajan, hermanos, y Jehová no edifica. Y si esto lo llevamos al plano de cada uno de nosotros, hermanos, vemos los resultados. Personas llenas de dones. En la iglesia hay personas llenas de dones, pero en bancarrota espiritual. Murmuradores, envidiosos, haciendo oraciones contrarias a la voluntad de Dios. Traicioneros que se arrepientan, porque viene el juicio de Dios sobre sus vidas.
en bancarrota, con dones, hermano, dones. Dios los usa en profecía, Dios los usa en sanidad, y en bancarrota, en fornicación. Fornicando con el cuerpo, que es el templo, es la morada de Dios. Imagínense, llevando a fornicar a Dios con una mujer. Porque la Biblia dice que si usted y yo somos hijos de Dios, entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno destruyere, usar el pecado, el templo de Dios, dice que Dios lo destruirá. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Esto no es religión, esto es la verdad bíblica. Bancarrota espiritual, hogares destruidos y sus hijos y mujeres abandonados. Hombres irresponsables que no tienen temor de Dios, independientes de Dios. Su santidad espiritual se ha devaluado, ya no tiene valor igual que Estados Unidos. Menosprecian las promesas, la palabra, la santidad, la sangre de Cristo. Endurecidos sus corazones, hermano, para no obedecer al que nos bendice. A Dios no le interesa tener esa Biblia llena de bendiciones, a Dios le interesa que esa Biblia esté en su vida y usted y yo podamos vivir las bendiciones de Dios, vivirlas cada día. Podamos verlas, gozarlas. Y como dice, como leímos ahora en el libro de Hechos, viven para contristar al Espíritu Santo de Dios y pecan como si no existiera Dios. Hermano, ¿cómo es posible que yo voy a la iglesia, recibo la palabra del Dios eterno? Dios usa vasos, me usa a mí, lo usa a usted, usa a cualquiera, pero usted y yo somos vasos que tenemos que vivir arrepentidos delante de Dios. Pero ¿cómo es posible, hermano? Que viven y pecan como si Dios no existiera, sabiendo que Dios dice que vendrá el día de la ira de Dios, que ni el cielo, la tierra, todo desaparecerá ante la ira de Dios, ante su santa presencia. Va a desaparecer todo. ¿Con qué nos presentaremos ante Dios, hermano, en aquel día? Cuando Él envió a su único Hijo a morir humillado en una cruz, y nosotros nos habla la palabra, nos habla Jesucristo, nos habla el Espíritu Santo, y la pisoteamos con el pecado, con la fornicación, con la mentira y con todo. Juicio, hermano, juicio. Por eso Jesucristo dice: yo no vine a traer paz, sino espada y fuego. Y cuánto espero que ese fuego se derrame pronto, dice la palabra. Hay un juicio. Pecan, hermano, como si no les importara la salvación, sabiendo que en medio del pecado les puede dar un infarto, como le ha pasado a muchos. Yendo para la casa, una bala perdida, como a una niña por ahí, o a tantos que matan. Un accidente, que usted se cuida mucho, pero el otro no se cuida. Hermano, por eso dice la Biblia que vivamos con temor y temblor, y guardando la salvación con temor y temblor. A pesar de que reconocen su pecado, no hacen nada para cambiar. Eso es gente que vive independiente de Dios. Y lo peor de todo es que, hermano, los grandes púlpitos están llenos de eso. Los grandes púlpitos, las masas, los que manejan masas, están llenos de eso. Que predican lo que a la gente le gusta oír. Aquí no, hermano, aquí usted es testigo. Aquí predicamos lo que dice la Biblia. No más. Porque a usted le conviene que Dios le hable y no que le hable un pedazo de carne diciéndole cosas. Por eso aquí todos traemos la Biblia, para que veamos de que es Dios mismo hablando en nuestras vidas. No les predican la verdad, hermano, la cual es lo único que puede hacernos libres del pecado. Es la verdad. La Biblia dice claramente que la verdad es la única que nos hace libres. Sin la verdad, si no nos predican la verdad, por eso no nos humillamos, por eso no nos convertimos, hermano, por eso no venimos delante del Señor a pedir misericordia. Y como resultado de que no nos predican la verdad, y como esa verdad no nos toca, no nos lava, no nos limpia, no nos transforma, por eso miren los hogares, no hay transformación, no hay vida, no hay abundancia de vida, no hay amor, no hay nada. En muchos hogares, en otros sí, obvio, porque si todos fueran así. En Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Hermano, tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros venimos a la iglesia a buscar la voluntad de Dios, pero a hacer la voluntad de Dios, no solo a escucharla. Miqueas 6:9. Mire lo que dice: la voz de Jehová clama a la ciudad. Dios hablando.
Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y al que lo establece. Cuando Dios permite situaciones, hay que prestar atención. Señor, ¿por qué estás permitiendo que pase esto en mi vida? Señor, ¿por qué estás permitiendo que pase esto en mi hogar, en mi salud? Hay que estar. Señor, ¿qué quieres decir con esta situación que vivo? Hay que preguntarle, Señor. Señor, gente que Dios las está usando, gente que tiene ministerio, hermano, y fornicando en mentira. Dios nos va a pedir cuentas por cada recurso que Él puso en nuestras manos para su gloria. Isaías 63:10. Mire lo que dice. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Léalo en su Biblia. Mas ellos fueron rebeldes. ¿Quiénes? Los que pecan. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el amor de la verdad, después de haber recibido conocimiento de la palabra, dice, ya no quedará más juicio, o sea, más sacrificio por esos pecados, sino una horrenda expectación de fuego y hervor de fuego del infierno que devorará a los enemigos de Dios. ¿Cuánto mayor juicio pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre que Él derramó en una cruz? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Ojo, mire lo que dice, por lo cual se les volvió enemigo. ¿Será que Dios se le puede volver enemigo suyo o mío? Léalo. Y Él mismo peleó contra ellos. ¿Usted se acuerda de Jonás? Cuando Dios le dijo, ve a Nínive a predicarle a ese pueblo para que se convierta, que yo quiero perdonarlos. Y él arrancó para otro lado. ¿Cuántos aquí a veces somos como Jonás, el Señor dándonos su palabra para que llevemos su palabra al que está perdido, y nosotros en la fiesta, nosotros en el mundo, nosotros en la maldad? ¿Qué pasa? Que terminó peleando contra Dios. Y por supuesto que cuando Dios se viene contra nosotros, Dios permite muchas cosas en nuestra vida, obvio, nunca para destruirnos, jamás. Así Dios sea su enemigo, es porque quiere transformarlo, porque quiere santificarlo, porque quiere recuperarlo para Él, nunca para destruirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor de Dios nunca se acaba. Amén. Es eterno. Él sigue amando al pecador, Él sigue amando al perdido, pero no ama el pecado, ni ama la prostitución. Él ama a que la persona se convierta. Por lo cual se le volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. El pecado es terrible, pero rebelarse, hermanos, rebelarnos a ser corregidos, puede ser devastador, hermano, para nosotros. Porque una cosa es que Dios nos discipline. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Una cosa es que Dios nos discipline, pero otra cosa es la ira de Dios. La ira de Dios es para la gente que se condena. ¿Quién es aquel que se niega a la corrección de Dios? Mire, le voy a dar unos puntos. ¿Quién es aquel? Para que ubiquemos a ver si estamos ahí, para que nos arrepintamos. ¿Quién es aquel que se niega a la corrección de Dios? Los ateos. No quieren nada con Dios. Viven sin Dios y sin ley. Y la Biblia dice que el cielo de los cielos y todo lo que se ve da testimonio de que hay algo inteligente, muy grande en el universo. Mire, un ojo, búsquenlo en internet hoy en día que puede. Tiene más de 40 millones de operaciones para que un ojo llegue a ver. Combinaciones que hay, más de 40 millones para que se den, para que un ojo llegue a ver, ya científicamente comprobado. La evolución es como usted coger un pedazo de lata de Coca-Cola, un pedazo de lata, y tirarlo ahí y volver dentro de 20.000 millones de años y esperar a que esté la Coca-Cola con todo pintado y con la Coca-Cola dentro y esté buena.
Es algo imposible. Los ateos no quieren nada con Dios, ni quieren saber de Dios porque les conviene para vivir en pecado. Para ser ateo, mire, tiene más fe uno para ser ateo que uno que cree en Dios. Porque hay que negar de que ¿cómo así que una planta crece sola? ¿Y de dónde salió? Y como una tierra tan perfecta, con todos los ingredientes perfectos, que dicen hoy en día los científicos que si a nivel del cosmos hay muchas variables que reconocen los científicos, que si una sola variable cambia, dice que entonces la vida no sería posible porque hay una combinación perfecta. Los ecosistemas son perfectos. ¿Quién organizó eso? ¿Simplemente una estrellita que explotó? Hermano, Dios mío, con razón dice el Señor, necios, sabios para hacer lo malo, pero hacer lo bueno no quisieron. Entonces, ¿quiénes son aquellos? Segundo, los que planean arrepentirse algún día, pero que por ahora están muy bien así. Esos son los que desechan la corrección de Dios, que saben, sí, bueno, algún día, no es que estoy muy joven, miren los niños como mueren de 3, 4, 5, 6, 7 y cualquier edad. Es que estoy muy fuerte. Mi esposa mantenía un cuerpo tremendo en el gimnasio por salud. En el mejor momento de su vida, cero grasa, todo muy bien. Ahí fue donde la tocó el Señor, le mandó uno de sus ministros y le vino un cáncer de muerte. En Medellín la desahuciaron, en Estados Unidos igual. A los 15 días estaba muriendo. Es pensar de que no, que es que estoy muy joven, estoy muy fuerte para arrepentirme. Vino Dios, trató con su vida, trató con la mía, nos llamó al ministerio y hoy en día le servimos a un Dios vivo. ¿Pero por qué? Porque Dios tuvo misericordia y nos ayudó a entender que Dios envía a sus ministros para tratar con nuestras vidas. Entonces, ¿quién es aquel que no quiere recibir la corrección de Dios? Los que dicen que todavía no es su tiempo, pero que su tiempo vendrá. Pero la Biblia dice, el tiempo es ya. Eso es lo que dice textualmente la Biblia, el tiempo es ya. Hay que arrepentirse, hermanos. ¿Quiénes son los que se niegan a la corrección? Los que mantienen su pecado, pero le ayudan a su conciencia yendo a la iglesia. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero sigue en su pecado. No admiten la corrección de Dios. La iglesia está llena de gente que mantienen su pecado, pero le ayudan a su conciencia, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, ayudándole a los pobres y hasta dando diezmos y ofrendas. Pero su vida no ha sido transformada. Viven en pecado y viven para pecar. Esos no quieren recibir la corrección de Dios. Los humillaste y no quisieron recibir corrección. Así es la obediencia de muchos, obediencias a medias. ¿Cuántos sabemos que la obediencia parcial es desobediencia? Arrepentimiento parcial no es arrepentimiento. Hay que arrepentirnos y convertirnos, cambiar de camino. Arrepentimiento es cambio de mente y conversión es cambio de camino. Iba a pecar, ya voy para el otro lado, a hacer la voluntad de Dios. Mire, una persona puede dejar todos sus pecados excepto uno, y ese solo pecado se lo lleva al infierno. Es como la persona, imagínese usted en un bote, usted y yo estamos en un bote y el bote está lleno de hoyos y comenzamos y tapamos el 99. 100 hoyos, tapamos 99. Y ese solo hoyo, ¿usted cree que hunde el barco? No. Lo hunde. Lo hunde. Un solo pecado. Hermanos, tremendo. Ya vamos terminando. Y esta es la descripción de los que se rehúsan a recibir la corrección de Dios. Primero, una persona que se rehúsa a la corrección de Dios es una persona que ama mucho su pecado. Está en fornicación y sigue fornicando. Me
Mentiroso, dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, y sigue en mentira. Es una persona que ama su pecado más que a Dios. Revelan una determinación ciega de permanecer en el pecado. Lo dejan un ratico y vuelven otra vez al pecado, porque el pecado los gobierna. Revelan también un desprecio y menosprecio por Dios, por el Espíritu Santo, por la palabra del Señor. Claro, con el pecado, es obvio. Revela menosprecio, hermano, por las promesas de Dios, pero también por el juicio venidero. Hay una total rebeldía contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y un juicio muy grande, según Hebreos capítulo 10, verso 26 al 30. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse al Señor. Hermanos, ¿acaso la palabra de Dios ha tenido impacto en nuestras vidas? Todo lo que nosotros venimos oyendo de la palabra, en los años que usted y yo llevamos escuchando palabra de Dios, ¿ha tenido algún impacto como tiene el pecado en nosotros? Qué bueno que siquiera seamos como el hijo pródigo, que vivía en el vómito de su pecado, pero un día reconoció que había un Dios maravilloso, santo, y que a pesar del pecado, él sabía que si volvía, su padre nunca le diría que no. Dios nunca nos dice que no, nunca, pero que no nos coja la muerte el pecado. Debemos retornar, hermanos, al Padre para recibir su misericordia y recibir su perdón. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Hermanos, tenga presente que si Dios nos habla, es porque Dios quiere hacer una obra preciosa en nosotros. Si Dios nos habla de rebelión, si Dios nos habla de pecado, si Dios nos confronta, es con el único propósito de bendecirnos, de santificarnos, de que podamos enderezar nuestras vidas, hermanos. Hoy vamos a comenzar el año con la cena del Señor. Tenemos que entender que la cena del Señor son los dos sacramentos más grandes que hay en la Biblia para nosotros ejercer. El uno es el bautismo, cuando hay una verdadera conversión a Cristo y cuando Cristo es nuestro Señor, no simplemente el que nos sana o el que nos ayuda. No, el Señor es el Señor. Qué lindo que Dios en su misericordia siga hablándonos, porque hay lugares en que Dios no les habla. La gente va y todo el mundo sale feliz, pero feliz con su pecado. Aquí Dios nos habla, siempre nos habla, porque Dios quiere bendecirnos, quiere santificarnos. Dios quiere que lleguemos a la imagen de Cristo, a la estatura de Cristo. Gente, que no pisoteemos la palabra de Dios, que no demos mal testimonio de Cristo, de su evangelio. Dice la palabra en Juan 7:17: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesucristo textualmente. Ahora, juzgue usted por la palabra. Si yo aquí hablé por mi propia cuenta o si fue la palabra de Dios hablándome a mí y hablándole a ustedes. Tenemos que juzgar la palabra.
una palabra de arrepentimiento, es para que corrijamos lo que está torcido. Es para que volvamos al Señor y para que caminemos en la voluntad de Dios. Yo hago un llamado. Por favor, cerremos los ojos. Habrá alguien en este lugar que de pronto ha confesado una oración, pero que verdaderamente por su fruto, usted conoce su propio fruto y su propia vida. Por su vida usted sabe que Cristo no es su Rey ni su Señor, y que Dios el Padre no es su Señor, y que el Espíritu Santo no es su Señor, que su Señor es su voluntad. El llamado es: ¿quiere usted verdaderamente hoy comenzar este año con la cobertura de Dios, honrando la palabra de Dios, honrando la sangre de Cristo, honrando su sacrificio en la cruz? ¿Quiere usted verdaderamente hoy, a partir de hoy, comenzar este año haciendo a Dios, a Cristo, su Señor? Si eso es así, haga esta oración conmigo. De todo corazón, hágala al Padre en el nombre del Hijo. Todo aquel que ha sido gobernado por su pecado, pero que a lo mejor fue a iglesias cristianas y confesó un nombre, pero su fruto dice que usted no ha hecho a Cristo su Señor, sino que el Señor es el pecado. Haga esta oración conmigo. Dígale: Padre Celestial, yo bendigo tu nombre. Señor amado, gracias por hablarme. Señor amado, yo creo con todo mi corazón que tu palabra es la única verdad, que tú eres el único Dios, que tú, mi Cristo, es el único camino al Padre. Mi Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste en una cruz y resucitaste, Señor, y que tú vienes por tu pueblo escogido muy pronto. Señor, yo quiero irme contigo. Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados, por mi desobediencia, por mi falta de entendimiento. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea llenando mi vida, sea guiándome, mi Señor. A partir de hoy, Señor, me voy a esforzar. Te voy a hacer mi Señor, mi Padre y mi Rey. Perdóname todos mis pecados, mi Señor amado. Lávame con tu preciosa sangre, Señor, y escribe mi nombre a partir de hoy, mi Señor, en el libro de la vida, y no lo borres nunca más. Y cuando yo muera, mi Señor, cuando abra mis ojos, estaré en tus brazos. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a tomar la Santa Cena, hermanos. Y sabemos de que la palabra del Señor nos dice que es necesario evaluarnos, evaluar nuestra vida, a ver si estamos verdaderamente caminando como Dios dice. Mira, hay una palabra preciosa que el Señor me daba para el próximo domingo, una palabra preciosa, muy importante que se esfuercen en escucharla. Muy importante que usted haya empezado este año, hermanos, recibiendo palabra de Dios, honrando la palabra de Dios, para que Dios lo bendiga, bendiga su vida, bendiga su salud, le dé años largos de vida, hermano, le permita vivir y desarrollar su ministerio en el temor de Dios. Qué lindo que hayamos comenzado este año, hermanos, buscando la presencia, la voluntad de Dios.
Santa Cena es únicamente para aquellas personas que se han bautizado, pero aquellas personas que Cristo es su Señor. Porque hay mucha gente que se ha bautizado en pecado y sigue en pecado. Usted no puede tomar la Santa Cena, hermanos, porque ya le voy a leer lo que dice Dios. Y la Santa Cena es literal, no es un cuento, ni es una figura, ni es una muestra. Cuando Cristo habla de que es su carne y es su sangre, eso es literal, espiritualmente hablando, espiritualmente. No es una figura espiritual, es literal, es real. Por eso escuche con atención antes de tomar la Santa Cena. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, verso 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos murieron. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Tomar la Santa Cena indignamente es tomarla en pecado. Es tener una vida de pecado, pero venir a la iglesia y arrepentirnos para tomar la Santa Cena y seguir en pecado. Eso es tomarla indignamente. Si Cristo no es Señor de uno, en todo no es Señor de nada. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Está hablando el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan, hermanos. Asimismo,
Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos beber de la copa, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Le damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu santa cena, mi Señor. Te bendecimos, mi Señor amado. Gloria a Dios. Los jueves, hermanos, estamos cada 15 días trayendo una sección de preguntas para muchas